mal. Y adiós. Y adiós. Amigos, bienvenidos a Musicaleando. Este es un nuevo proyecto que no sé si esto es un podcast o es un algo. Es un algo. Es un algo. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona este bonito proyecto. Primero les voy a presentar a mis amigos. De mi derecha a mi izquierda. Empiezas tú. Hola, ¿cómo están? Yo soy... ¿Cómo están, gente? Yo soy Alex Arellano y es un gusto estar aquí en el primer episodio de Musicaleando. Hola, yo soy Axel Parker y aquí estamos en Musicaleando con el musical. Musicaleando. El musical de Musicaleando. Bienvenidos a este nuevo proyecto. Lo que vamos a hacer básicamente es... Musicalear. Musicalear. Exactamente, muy bien. Porque vamos a... Musicaleando o sea, lo creé porque es como platicando, o sea, chismeando. Musicales. Pero de musicales. Tiene un sentido. Referencias. Oh, le está llamando. Acabamos de empezar y le estás marcando. Contesta. Hola, mi amor. Estamos grabando el piloto de Musicaleando, ¿sí? En este proyecto, cada capítulo vamos a estar hablando de un tema distinto de teatro musical. Yo hice una investigación ardua en esta semana sobre un musical en específico. Y cada semana, o bueno, no sé cada cuánto, espero que sí cada semana, vamos a estar hablando de estos temas. A lo mejor yo solo, a lo mejor con mis amigos o a lo mejor con otras personas del medio. Así que el día de hoy los convoqué porque vamos a hablar de un proyecto sumamente importante. A lo mejor ya saben cuál. Primero que nada quiero mencionarles que toda esta información que recopilé en estos días lo hice con varios documentales, ¿ok? El primero fue un documental del canal Waiting the Wings. Vayan a verlo, es muy bueno, hablando del tema. Y Está otro aquí abajo en la descripción. está aquí abajo en la descripción. Recuerden, amigos, episodio piloto, le den mucho apoyo. Eventualmente, mientras esto vaya avanzando, Alain va a mejorar mucho, así que esto es el principio. Solamente Es un piloto, de hecho tal vez lo reemplacen con otro actor. El otro documental que vi es del canal Lady Emily. Vayan a ver a Lady Emily. Y también hay un libro de Glenn Berger. Glenn Berger es el coproductor de este musical. Bueno, coescritor de este musical. Ahora, les voy a dar una pequeña introducción de esto, ¿ok? Dice así. Glenn Berger, el coescritor original de Spider-Man, Turn of the Dark, escribió esta anécdota en su libro Spider-Songs. Era el 20 de diciembre del 2010. Estábamos en la mitad del segundo acto. No podía soportar estar viendo el show desde el auditorio. Así que lo estaba viendo desde el monitor que estaba en la oficina de los stage managers. Los stage managers son como... Sí, claro. Y tal vez era el monitor o tal vez no estaba de buen humor. Pero el segundo acto estaba siendo angustiante. Fui al baño del lobby y en eso veo a una madre escortando a su hijo para llevarlo de regreso a sus asientos. La cara que tenía ese niño me cambió la vida. El niño no tenía ninguna intención ni ningún deseo de regresar a su asiento. De hecho, tenía la cara de un niño que había llegado al teatro con una enorme emoción por lo que vería. Pero minuto a minuto fuimos decepcionándolo. Él no estaba sintiendo la desbordada emoción de ver en vivo al superhéroe que tanto adora. ¿Dónde está ese Spider-Man? ¿Por qué el mundo se ve tan oscuro? Tal vez solo fue mi imaginación, pero no importaba. Sé lo que vi. ¿Dónde estás? Dímelo. Regresé a la oficina convencido de que estábamos fallándoles a todos los niños que venían a ver nuestro show. Nuestro show no podía arreglarse con unas simples líneas graciosas. Nuestros problemas eran más profundos. Anécdotas como la de Glenn son el claro ejemplo de que este musical seguirá trascendiendo en la historia como uno de los musicales más importantes en la vida del mundo de Broadway. Otros musicales son recordados por la manera en la que revolucionaron la industria. Otros por las historias tan poderosas que trascendieron más allá de ese escenario. Pero Spider-Man Turn of the Dark siempre será recordada por su espectacular e imprescindible historia que vivió detrás del telón. Hablemos de cómo 27 secuencias aéreas, 6 integrantes del elenco accidentados, demandas, muertes y millones de dólares tirados a la basura dieron vida al fracaso más grande en la historia de Broadway. Hablemos de Spider-Man Turn of the Dark. Ok, ¿qué saben de esta cosa? Ok, yo recuerdo muy bien cuando salió Spider-Man Turn of the Dark y recuerdo que me generaba mucha emoción saber que había un show en vivo de Spider-Man mucho más grande y sobre todo oficial.
Aquí en México tuvimos pequeños shows de Spider-Man, de hecho uno fue ahí en el teatro. Ah, en el Teatro Aldama había uno, pero ¿cómo Y- se llamaba? Se llamaba Spider-Man, nada más se llamaba el show en vivo de Spider-Man. Era un... Sacaron el 1 y el 2 por las películas correspondientes a cada uno. Ok. Aunque no tenía nada que ver con cada película, era un show muy emocionante, tenían efectos especiales. Yo todavía recuerdo muy bien una escena donde Electro se libera de la cárcel Ajá. y dice, estoy libre, y vuela con chispas. Me recuerdo como niño, era algo Y muy después yo emocionante. volé con Chispita. En la vida es mejor cantando. ¿Viste? Oh, Se conecta todo. Todo es con Estaba- referencias. todo Referencias. Bueno, la cosa es que años después, cuando llegó la noticia de que iba a haber yo, por ejemplo, en ese entonces, no tenía tan en cuenta cuál era la diferencia entre una obra de teatro y un musical. Ok. Todavía era muy pequeño para entenderlo. Pero cuando supe que iba a haber un show de Spider-Man, y sobre todo en teatros grandes, me emocionaba mucho. Y estaba, te lo juro, era de esas veces que estaba día con día investigando cuándo iba a venir a México, sin entender que la línea que existe entre Broadway y el resto del mundo. A ver, ¿sí llegó a México o no? No, este musical. No, No llegó. No estás escuchando la introducción. No, ahorita pues. Pero tú qué sabías de Spider-Man. Yo lo único que sé realmente de esta obra es que la canción de Demons de Imagine Dragons Ajá. iba a ser escrita para esa obra, pero no sé qué tan real sea eso. Fíjate que esto está desmentido. O sea, no, fíjate que con la investigación que hice, porque yo también pensé eso durante muchos años y mucha gente lo había estado compartiendo, pero hice una investigación muy ardua de todo esto y no hay, o sea, no es oficial que eso haya pasado. Creo que Imagine Dragons sí estuvo como, o sea, por lo que entiendo, Imagine Dragons como que de repente estuvo con Bono. con Bono y te lo juro, hace con Bono en una peda y de repente fue como, estoy haciendo un musical de Spider-Man y los de Imagine Dragons, estaría chido. Participar. No, estaría chido ver las canciones. Y ya. O sea, todos, son... pues sí, o sea, como que, o sea, al parecer sí pimponearon ideas de lo que podría ser. Pero debe saber ese rumor como tal de que esa canción en específico. Pues de eso, o sea, que la gente decía que la canción de Radioactive era ideal para... Ajá, ¿sabes el qué? Si musical. te pones a escuchar las canciones del musical que he de comentar, personalmente a mí me gustan mucho. O sea, a pesar de Yo las odio. No, ¿verdad? A mí me encantan. Hay unas varias canciones del musical que incluso tengo en playlist que Wow. escucho y que me gustan mucho. Ajá. Sobre todo porque sé que hay algunas que están horribles. Sobre todo la letra está horrible. Y lo que dice y el contexto de la escena está horrible. Pero hay varias canciones de Throne of the Dark que a mí me gustan mucho y si las escuchas, ¿sí te imaginas a estos dragons? Ajá, Imagine Siendo Dragons. parte a de estos dragones. a los Saludos, Dragons. Entonces, pues, sí va muy de la mano. Y creo que si alguien te lo comenta, pues pasó este teléfono descompuesto. De que, no sé, me imagino yo, oye, vi a Imagine Dragons hablando con Bono sobre... Ándale, yo veo un buen chisme, yo creo Ah, que sí, y así se extendió, no, y van a participar, no, y que la música es original, y entonces escuchas la música y dices, Sí. tiene sentido, claro, encaja perfectamente. Sí, yo me lo creí durante muchos años. Me acaba de romper una ilusión. Sí, no, a mí Me también. voy de aquí. A mí también me dolió. Bueno, pero básicamente eso es, o sea, es como un poquito el contexto de lo que teníamos con este musical. Yo después de todo este análisis me quedé muy sorprendido. O sea, de verdad es una historia muy fascinante que merece ser contada. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde estoy? Aquí, sentado. Bienvenidos. Bueno, nuestra aventura comienza el 17 de mayo del año 2002. Flashback. ¿Ustedes qué creen que pasó ese año? ¿Qué día? El 27 de mayo del 2002. Cuando el mundo vio nacer a una de las películas más importantes en la historia de superhéroes. Ah, claro, Blade. Nadie. La cámara secreta. Spider-Man de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, convirtiéndose en la primera película en la historia en recaudar más de 100 millones de dólares en su semana de estreno. Ahorita ya todo el mundo lo logró, pero esa fue la... En ese entonces fue la primera. Sí. Menos Spider-Man... Mauricio Tron. Spider-Man estaba por todas partes y obviamente todos los productores grandes de la industria artística querían un pedazo del pastel. Fue así que 3 meses después del estreno de Spider-Man, el productor de cine y teatro Tony Adams, recuerdan el nombre de Tony Adams, ok, va a ser importante. ¡Tony! Tony, conocido principalmente por crear y producir las películas de la Pantera Rosa en los 90. No la... o sea, Bueno. es lo único que ha hecho así como que popular y feo, ¿no? Se acercó con Marvel para proponerle hacer un musical de Spider-Man. Cosa que Marvel aceptó y, o sea, no hay información en sí de cómo era la cuestión de derechos en ese momento, porque recordemos que ahí los derechos todavía eran... Eran más libres. Ajá, era un poco más libres, entonces... Aunque estaba con Sony de todos modos. Sí, no, de hecho, esto lo ves reflejado mucho en ciertas ideas que iban a pasar, como por ejemplo, el más claro es
el que Hugh Jackman, Wolverine, Ah, iba a iba a aparecer en aparecer. Spider-Man. Y Spider-Man también iba a aparecer en la de los X-Men, ¿no? Hubo un cameo en bloopers, Ajá. como tal, sí, pero no iba a aparecer. Pero Hugh Jackman, tal cual, Wolverine, estuvo en el set Spider-Man. Sí. Estuvo ahí. ¿Por qué no apareció? Porque el traje de Wolverine no llegó a tiempo. Y finalmente nada más le dieron las gracias y una disculpa, pero no apareció. El tema de derechos en ese entonces no era tan inmenso como hoy en día, por lo que dices. O sea, todos quieren un pedazo del pastel. Pero en ese entonces era como, bueno, es un pastel cualquiera. Ahorita es un pastel muy exclusivo. Sí, o sea, el mundo de superhéroes no era algo tan explorado y tan explotable. Y ahorita sí, obviamente, la cuestión de derechos es más complicada, pero. Sí, Pero claro. en ese entonces era como. O sea, Marvel básicamente le dio la bendición de, sí, te damos permiso y no te metes en broncas. Sí, Sí, tú claro. haz lo tuyo, ¿no? Y teniendo en cuenta que en ese entonces prácticamente estaban saliendo de esta bancarrota, Ajá. Marvel obviamente quería vender lo que se pudiera para salir. Entonces Tony se juntó con Marvel y dijeron, no, oigan, pues sí, hagamos esto, ¿no? Entonces Tony decidió invitar como productor a uno de sus amigos de la vida, el abogado David Garfinkel. Ah, claro. Claro, conocidísimo. Sí. O sea, David no tenía experiencia como productor de un musical, pero llevaba años pues queriendo hacerlo. Así que pues le entró de socio con Tony. Qué mala idea. O sea, pobrecito güey. Porque meterse con este proyecto, pues yo creo que fue su condena, ¿no? ¡Es una condena! Otras personas que nunca habían trabajado en un musical, pero tenían muchas ganas y popularidad para hacerlo, fueron dos integrantes de una famosa ex banda de rock de Dublín. Mejor conocidos como el vocalista Bono y el guitarrista The Edge de la banda YouTube. Que honestamente yo no topo ninguna rola de YouTube, ni de The Edge, ni de Bono. O sea, No, no sale. ¡cántenme una! ¡Una! Es una condena. No mames. No, sí, era cansadito. ¿Cuál? La de... ¿Qué es eso, güey? O sea, el shot es buenísimo, pero la neta sí, muchas de sus canciones Sí, son no. muy similares. No está la canción de Pese que dice te traigo pasta huevón. Nunca escuché. Bueno, Bueno, Bono y The Edge se reunieron con Tony para negociar su participación como músicos y letristas del musical de Spider-Man. Pero tenían una condición. Solo entrarían al proyecto si conseguían que Julie Taymor lo dirigiera. Y yo sé que la gente de allá dijo, oh my god, Julie Taymor. Y ustedes no tienen ni una fucking idea de quién es Julie Taymor. Julie es nombre de mujer. No es Sí, la que sale Julie. en notas de las evoluciones. Julie. ¿Qué pedo con las reverencias Excel, güey? Bueno, Julie Taymor en ese entonces, a finales de los 90, era de las directoras más aclamadas en el mundo de Broadway. Ok. Esto porque, más que nada por ser la directora que adaptó de una manera magistral la historia del Rey León para estrenarla como un musical de Broadway. O sea, Julie creó todo el concepto del Rey León. Esto de era algo muy... Ajá, muy o sea, cabrón. ella le dio vida a una película que nunca nadie hubiera pensado que hubiera sido posible en escenario. Y ella diseñó los vestuarios también. Sí, es que si te pones a pensar en el Rey León como musical, previo al musical que ya... ¿te imaginas votar? Exacto, Botarga, o sea... Y ella Los del centro. Sí, ándale, exacto. Ajá. Y ella le dio otro sentido, güey, a cómo pueden contar esa historia. Y ya en otro capítulo podremos hablar del proceso de la creación del Rey León, porque Sí, sí, sin ella. Porque no, Gente culta. es que sí es una historia muy chingona, güey, porque jamás se había visto un cambio así en Broadway, ¿no? Ok. Pero bueno, Julie parecía la opción más lógica para un proyecto tan ambicioso, ya que con El Rey León demostró que podía adaptar al escenario de Broadway algo que solo podía ser concebido en la pantalla grande. Julie decía con El Rey León, tenemos que hacer algo que solo se puede hacer en el teatro y en el cine no, que es romper la pared. O sea, básicamente quería invitar a que el público pues formara parte. Con El Rey León pasa, güey, que están los animales pasando a tus lados, está la estampida. O sea, sí es una cosa muy impresionante. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Ok. Julie consideró que... No, sí. Pero sí, es que ya visualicé cómo se rompe la pared en Spider-Man Tune of the Dark. Sí, claro. Sí, ya. Bueno, pero ahorita iremos más adelante. Llegaremos a eso. Julie consideró que un musical de Spider-Man sería otro gran reto para su carrera y que la catalogaría nuevamente como una directora revolucionaria. Sin embargo, Julie no era realmente una gran conocedora de Spider-Man. De hecho, nadie hasta el momento. O sea, de todo el equipo tenemos un abogado, güey. Tenemos a Tony, y tenemos a Julie y a Bono. O sea, realmente ninguno era fanático de Spider-Man, ¿no? Sí, lo conocían de forma casual. Sí, o sea, lo que querían era varo. O sea, querían explotar totalmente la franquicia. Lo único que despertó el interés de Julie y lo que le dio la idea central de lo que sería la trama del musical fue sacado literalmente de la primera página del cómic de The Ultimate Spider-Man. Que lo tenemos aquí. Investigaciones. Muy bien. Ahorita vamos a leer cuál fue la página que la señora dijo, órale, esto va a ser mi musical. O sea, pero literal es la primera página. Ahorita, ¿ves? No, ese es el sentido. Es que por eso traje a mis amigos fans de Spider-Man. Porque saben qué pedo. Bueno,
Julie invitó al dramaturgo Glenn Berger para escribir juntos el musical. Glenn es el que les leí su quote del inicio de su experiencia cuando el niño fue a llorar, güey. Sí, sale en The Walking Dead. Sí, es el Bueno, lo invitó para coescribir el musical, ya que Glenn recientemente había ganado un premio Ovation por mejor obra años atrás, y además ganó 2 Emmys por series infantiles en las que trabajó para la televisión. Por el momento el panorama no estaba tan malo. Sí, no. O sea, a ver, tenías a un... Sonaba como un proyecto interesante. Sí, o sea, tenías a Julie Taymor, güey, que ella revolucionó la manera de hacer teatro, ¿no? O sea, con su concepto del Rey León. Y luego tenías a Bono y The Edge, que, o sea, pues sí tenían rolas chidas, según ellos, yo no sé. Tenías a Glenn, que pues ya vamos a empezar. Le echas un ojo a Eres un imbécil. O sea, realmente el equipo no se veía tan mal. A pesar de conformar el equipo entre el 2002 y el 2003, no fue hasta octubre del 2005 que el musical entró en preproducción. O sea, sepan que todo este pedo es muy tardado. O sea, muchas personas que empiezan a trabajar en musicales empiezan a tener frutos muchos años después, ¿no? Y bueno, en el 2005, en octubre, se reunieron por primera vez todo el equipo para firmar el contrato. The Edge cuenta que, bueno, o sea, tienen que saber que a partir de aquí comienza lo que muchas personas piensan que es la maldición de este musical. Ok. Justo en esta reunión. The Edge se levantó, o sea, él narra que sacan los contratos y se dan cuenta que no tienen una pluma para firmar. Entonces, él se levanta, va a otra habitación a buscar una pluma y al regresar encuentra a Tony Adams muerto en el piso, güey. Por un derrame cerebral. ¿Qué? Así no lo sabía. Sí, no, o sea, estaban todos reunidos y de repente... O sea, como fue por la pluma, regresó y se murió. No, o sea, The Edge fue por la pluma y dijo, no tenemos pluma para los contratos, dejen ahí vengo. Y luego ya regresó y todos estaban así en círculo viendo a Tony Adams muerto, que le dio un derrame. O sea, básicamente el líder que los reunió a todos ellos. Y ahí comienza la maldición de Spider-Man. No, ahora sí implica el tun 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 tun. Al quedarse sin un líder, el inexperto abogado David Garfinkel tomó la batuta del proyecto. Oh. Pero, pues no mames. Realmente solo era como que una imagen de que él iba a ser el líder. Ya que David le dio completa libertad a Julie Taymor de que pues ella de alguna forma tomara la batuta del proyecto. Okay. O grave error, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Convirtiéndose ella en la verdadera líder y la controladora del equipo. Poco en controladora, ¿ok? Julie y Glenn comenzaron sus sesiones para empezar a escribir el musical, pero rápidamente Glenn se dio cuenta que esto no iba a ser un trabajo colaborativo, ya que Julie tenía bastante claro en su cabeza lo que quería contar y su gran ego le impedía aceptar comentarios de los demás. En este caso de Glenn. O sea, la Florinda del grupo. Básicamente, güey. Ella era la prácticamente quería presentar su visión totalmente. Sí, o sea, ella ya estaba casada y estaba pues sí con el ego de, güey, yo hice el Rey León, o sea, a mí que me vas a estar diciendo cómo hacer un musical, ¿no? Pero bueno, estuvieron trabajando en el libreto durante 2 años. Al mismo tiempo, Bono y The Edge pues estaban creando la música, ¿no? De este musical. A partir de aquí, les cuento un poquito qué es un workshop. Un workshop es... ¿Se acuerdan que fueron a verme algo que se llamaba Cuckoo? Güey, de Cuckoo Stage. The Cuckoo Stage. Bueno, Cuckoo Stage. un workshop es básicamente la primera vez que se empieza a trabajar en un musical que apenas se está formando. O sea, ellos lo que quieren es un espacio para poder experimentar y ver qué es el texto que crearon, ver si sí funciona, ver si no. O sea, ya que no solo sean ellos leyéndolo en su cabeza, sino que ya sea con los actores y ver cómo puede funcionar, ¿no? Y a partir de esos workshops es que empiezan a ver si cambian algo, si quitan escenas, si agregan escenas, si quitan personajes. Entonces, eso básicamente sucede, ¿no? Y en el año 2007 se hizo por primera vez una lectura dramatizada del musical. Okay. Donde invitaron a posibles inversores, productores y también gente del equipo de Marvel. Pues ahí Dianat estaba ahí. No manches. Nuestro gran héroe. Bueno. Oye, ¿Stanley no apareció nunca? No, o sea, fue a verlo, pero pues, Se salió la risa. Hay una cara de decepción que le cambió la vida. Bueno, ¿qué creen que les pareció a la gente, a los productores y a los de Marvel? Mira, siendo sincero y conociendo a Iberat, se ha de haber parado y de haber aplaudido. Exactamente. ¿Sí? ¿Les encantó? Les encantó todo lo que leyeron, todo lo que vieron. Dijeron, no, mames, joder, es teatro, güey. Pero esto va a ser una joya. O sea, todos salieron del salón de ensayos pensando que tenían un gran proyecto en sus manos y que esto revolucionaría a Broadway. Sí, sí. Pero entonces, ¿de qué trata
Spider-Man Turn of the Dark. ¿De qué trataba el musical de Spider-Man? Vamos a platicar de esto. Esta es la trama de la versión 1.0 del musical, ¿ok? O sea, ¿fue cambiando cada vez más la trama? Sí. Ok. O sea, mira, primero vamos a leer la primera página del cómic de Ultimate Spider-Man. ¡Oh! Buena predicción. ¡Huele a lore! No, es que esto va a tener un sentido, ¿ok? ¿Lo lees tú? Ok, lo va a leer Alex Arellano. Ok, tenemos la primera viñeta. Una araña en un estilo de holograma. Después tenemos dos personas de espaldas y una le dice a la otra, ¿te gusta la mitología griega, Justin? El otro le responde, en realidad no, señor. Este le comenta, ¿has escuchado el mito de Aracne? Este le contesta, no podría decir que sí, señor Osborn. Un güey en su casa. Siguiente. Ok, Norman Osborn dice, la historia cuenta que Atenea conoce... ¿Ok? No, sí, la historia cuenta que Atenea... ¿Conoces a Atenea, cierto? Parece que escuchó que había una mujer en la Tierra, una simple mortal, como tú y yo, quien era mejor hilandera que ella. ¿Hilandera, señor? Pregunta el otro, ¿no? Y Norman Osborn dice, Atenea no estuvo muy feliz de escuchar eso y bajó a la Tierra y destruyó las creaciones de la mujer. Suena a cualquier mujer, dijo el otro joven John. ¿O cómo se llamaba? Justin. John. Norman dice, cuando la chica mortal vio lo que había sucedido, que había insultado a los dioses y que el trabajo de su vida había sido destruido, se colgó. Ahora leemos tú que... En la viñeta tenemos a Norman Osborn así con una araña. Con una araña así. Esto es Norman, ¿no? Ajá, todo esto es Norman. Vamos a leerlo con voz de Jesse Conde. Ateneas. Atenea se apiadó de la pobre joven, le tocó la frente con un líquido mágico y dijo, No morirás, Acné. Aracne. Aracne. Aracne, en vez de eso serás transformada y tejerás tu red para siempre. O sea, lo que les voy a contar, se van a dar cuenta que usaron, hasta yo podría decir que plagiaron, partes mezcladas de Spider-Man 1 y Spider-Man 2 de Sam Raimi, ¿no? Ok. El musical comenzaba con Peter corriendo por el puente de Brooklyn, tratando de apurarse para atrapar a Mary Jane cayendo del vacío. De pronto baja un telón e interrumpen la acción 4 narradores que les hablan al público. Este grupo se hacía llamar los Geek Covers. O sea, Los TikTokers. Sí, güey. O sea, era el coro geek, así. Okay. Estos 4 fans de cómics se llamaban Jimmy Six, Graham Hunter, Profesor Copwell y Gigi. Gigi, güey. O sea, Gigi qué? era de Girl Geek. ¿Sabes qué? Gigi. Yo esperando así nombres como de que no sé qué, Romita, algo así Sí, como güey, algo. Kirby, no sé qué, Lee, o sea, referencias acá, G. Bueno, tenemos a Gigi. Bueno, Bueno, saltó Alex Aria. Alex Aria. Ah, sí, me gusta la genial. Paco Cerillo. O sea, básicamente estos 4 fans de Spider-Man se ponen a inventar cuál sería el origen de Spider-Man, güey. Y bueno, todo realmente comienza cuando Gigi dice que Spider-Man no es la primera persona en tener poderes de araña. Cuenta que todo comenzó con una figura griega llamada Aracne, que era una mujer que era muy buena tejiendo tapices y fue retada por la diosa ¿Dónde Atenea. escuché eso antes? En el número 1. Así es, así es. Referencia. Entonces, bueno, lo que ya les contamos, ¿no? Ella le ganó a Atenea, hizo que pues Atenea se enojara y la maldijo por tratar de ser mejor que los dioses. Entonces Aracne se cuelga por su acto de ego, de querer ser mejor que los dioses. Y ya Atenea se apiade de ella y la convierte en una araña inmortal. Todo eso lo veíamos en el musical. La escena después se conecta con la siguiente, que es cuando vemos que Peter está en el salón de clases exponiendo sobre Aracne. Y luego es la historia como que típica de Spider-Man, o sea, Peter siendo bulleado por Flash Thompson y sus compañeros, está enamorado de su vecina Mary Jane, que quiere ser actriz también, y Peter solo pues está con sus tíos y los trata culero de repente, ¿no? Bueno, ¿Peter a sus tíos? ajá, o sea, pues sí, como de, tú no me entiendes, no eres mi padre, o sea... Bueno, muy Ultimate. Ajá, muy Ultimate, güey. Muy Ultimate. Y bueno, después tenemos la otra trama que pasamos a Norman Osborn, a quien mezclaron más o menos con el origen del Doctor Octopus de Spider-Man 2. Ajá. Porque vemos a Norman y a su esposa Emily que trabajan en un proyecto para que los genes del ser humano resistan los nuevos cambios climáticos. Mamadas, pero bueno. Pasa lo típico, la escuela de Midtown va de excursión a Oscorp, los alumnos van... O sea, lo que se van a dar cuenta es que la obra es muy cachonda, güey. Muy cachonda. Porque los alumnos ven a 2 arañas copular, güey. Y se empiezan a encuadrar. No, y empiezan a cantar sobre que las arañas están copulando.
Y mientras Norman está cantando como, oh sí, soy un chingón y soy científico y así, ¿no? Durante la canción, la araña hembra pica a Peter. Y con lo siguiente parece que los escritores viajaron en el tiempo e hicieron la misma estupidez que en las películas de The Amazing Spider-Man. Porque entra otra vez el coro geek y mencionan que picaron a Peter. O sea, que picaran a Peter. que el que le picaran a O sea, Peter. a ellos lo picaron. No, güey. Acá salir a picar a Peter. Me piqué Peter. No me quiero, güey. No, o sea, que era su destino que le picara a esa araña. Que el destino ya lo había escrito. Que 4 diosas llamadas Fays ya habían tejido su destino. O sea, todo eso lo mencionan en el musical del coro geek, güey. O sea, estaban bien enfermos. Pero bueno. Ok. De ahí otra vez pasa lo típico. Amanece Peter con superpoderes. Pelea con bullies. Se mete a las luchas a pelear. ¿Qué es? Bueno, Quiero oír tus recomendaciones en cine. bueno, pelea con bullies. Y se mete a las luchas. Y aparece Bonzo, güey. Aparece Bonzo. O sea, Oh, claro, ¿cómo ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo sí. olvidar el Bonzo, sobre todo el musical? Sí, güey. En el musical, Bonzo es una botarga gigantesca, güey. Y es que ciertamente el musical quiere copiar mucho un estilo cómic, Sí. o quiere buscar ser algo como lo que hizo Spider-Verse, la película. Querer sacar el cómic a la película, pero aquí quisieron Ok. sacar el cómic al musical. Entonces, ¿qué haces? Pues utilizas figuras Sí, como que para los villanos hacerlos de extremadas, una- muy extremas, ¿no? Muy exageradas. Entonces te ponen esta botarga de una persona que evidentemente no puede existir en la vida real porque es gigantesco, Ajá. muy musculoso. Pero ni siquiera es una botarga, ¿no? No, es un inflable, Es güey. un inflable porque inflable. hasta lo agarra. ¿Qué presupuesto dónde estaba? Ajá, exactamente, güey. Uy, ahorita vamos a ir con el presupuesto. Pero bueno, de ahí pelea con Bonzo. Y luego viene una estupidez, güey. Peter se va a su casa y ve que le roban, o sea, ve cómo le están robando su carro a Flash Thompson. Y ya Peter no lo detiene, ¿no? Porque dice, no lo voy a detener. Y por alguna razón el tío Ben como que sale y dice, oh, no, Deténlo. deténlo. Y lo atropellan, güey. Y atropellan al tío Ben y se muere. Neta, no recuerdo güey. eso. ¿Se muere atropellado? Sí, se muere atropellado, güey. ¿Y dónde está el gran Rainbow Shadow? No sé, güey. Bueno, supongo que porque como no lo atropelló él. No, como no salvó. ¿Qué? Como Como- no salvó. Si hubiera detenido al ladrón del carro, lo hubieran atropellado. Ajá, tío Ben. exactamente. O sea, ahí está la responsabilidad. Ya Pero, no quiero pero se ve seguir, muy güey. pendejo, güey, que lo atropelle. Ya Es no como- quiero seguir con Ay, no, se ve muy bien, pero bueno. Oye, ¿y cómo se veía eso? No recuerdo. Es que, güey, o sea, hay muy pocos videos. Recuerda que esta es la versión 1.0. Ah. Seguramente tú viste videos de la versión 2.0. Oye, ¿eso cambió? Eso cambió, güey. Es que muchas cosas cambiaron, pero bueno, ahorita llegamos ahí. Peter se deprime, pero aparece Aracne en sus noches a decirle, venga, mijo, todo va a estar bien. Ánimo, es un héroe. Y es Spider-Man. Y Aracne le hace su traje, güey. O sea, ella le manda su traje desde el más allá. De AliExpress. Te lo juro, de AliExpress. AliExpress. Y AliExpress. Aracne Express está muy bueno, güey. Y ya, pum, se vuelve Spider-Man, güey. A la mierda. Bueno, por otro lado, el Duende Verde se siente la presión de los militares de que ya debe hacer pruebas humanas, como en Spider-Man 1. Así que usa el experimento en él y la explosión causa que se muera su esposa Emily, como en Spider-Man 2 con el Doctor Octopus. Les digo que mezclaron aquí durísimo. Al verla morir, se vuelve loco y pues se hace malote. Y por alguna razón, a partir de aquí el Duende Verde ahora rompe la cuarta pared y habla con el público como si fuera Deadpool, ¿no? Y ahora el Duende Verde tiene un piano gigante verde, güey. Con el que... ¿En su casa? Ajá, así en el roquete ¿Sabes la nada? Sí que, güey. A ver, El la Duende explosión. Verde de Turno of the Dark es medio raro porque lo quieren hacer tipo. Como Scar, güey. Lo quieren hacer muy... No, tipo deja Scar. tu Scar, güey. Como tipo Joker, güey. O sea, yo creo que el Duende Ándale, Verde. totalmente, El Duende Verde de sí, por sí. sí ya es como medio sarcástico, medio. Sí. Pero aquí es muy exagerado, güey. O sea, realmente. Neta, podrías dispararte una pistolita de las de ¡pam! Y Ajá. decirte. Sí, de hecho, o sea, ahorita van a ver, pero cuando hace la negociación el Duende Verde con Peter, o sea, como lo vemos en Spider-Man 1, o sea, el güey llega con una botella de champaña de únete a mi equipo. O sea, ¿No le da el zape? no. El zape, güey. Bueno, el piano verde va a ser importante, ¿eh? Ok. Después, como en Spider-Man 1, esto que les mencioné, hacen la negociación de únete a mi equipo, y seamos malos en la vida. Y ya Spider-Man dice, no, puto, no me voy a unir. Y ya, ¿no? Y de la nada, otra vez, o sea, después cuando está esta de la negociación, entra el coro geek, güey. Y de repente, así, güey, dicen que estaría chido que Mary Jane esté colgada en una gárgola por culpa del Duende Verde y que Spider-Man vaya a salvarla. Y ya, y así brincan a la escena donde ya están peleando el Duende Verde y Spider-Man. O sea, porque el coro geek dijo, no mames, estaría bien padre que estén peleando. Sí, hazlo. Ok, Y sale el creo- horror. O sea, me estás diciendo que el Coro Geek realmente era
Los escritores, güey, de la Ajá, historia. Lo que estaban, y nosotros estamos viendo lo que están imaginando. Ajá, a lo que voy es que nunca se explicó. O sea, hasta ellos se contradicen. O sea, no se sabe si realmente Spider-Man existe en su mundo como Pues, un superhéroe real o como sea, en los te están cómics, narrando güey. lo que pasó o ellos están hablando de una historia. Ajá, exacto. O sea, no sé si ellos como que están creando el mito ¿A de quién se ese ocurrió superhéroe. Ah, yo No, de creo, hacer esto güey. podcast, güey. Entonces eso, o sea, como que nunca se entiende si son reales todo lo que está pasando o no. Porque hay un momento del segundo acto donde interactúan con Peter, güey, y es como, pero ¿por qué, güey, si ellos están desconectados? O sea, una mierda, pero bueno. Brincan a eso. El Duende Verde y Spider-Man pelean y la batalla termina... Ay, Me güey. preparo. Sí, prepárense, güey. La batalla termina. O sea, es esta mítica escena donde vemos a Spider-Man y al Duende Verde peleando arriba del público, güey. Ujú. Ah. O sea, estamos viéndolos pelear. Y termina porque el coro geek entra otra vez diciendo que en la batalla el Duende Verde se atoró en su piano verde y se cayó desde el edificio Chrysler y se murió. O sea, ni siquiera se ve cómo se muere el Duende Verde, solo dice que pasó eso. Muy común. Y ya Peter se lleva a Mary Jane y festejan y fin del primer acto. Del primer Del acto. primer acto, güey. Del primer acto. Pero si ya se murió el Duende Verde, ¿qué más hay? Exactamente, Julie Taymor, ¿qué pedo? Bueno, Yo no me llamo Julia. A mí no me llamo. en el segundo acto se vuelve más o menos en Spider-Man 2. Peter está agotado por estar peleando con tantos villanos, tiene problemas en su vida personal, se pierde la obra del estreno de Mary Jane y por todas esas cosas abandona ser Spider-Man. Todo en los primeros como 20 minutos, ¿no? No, Cállate. tampoco te enojes, güey. Pero cuando abandona el traje, todo el musical se vuelve como un loop de ver escenas, o sea, ver escenas de Peter deprimido y loop de escenas de Aracne, que se le empieza a aparecer en las noches, dormido, esto es en serio, güey, tratando de convencerlo de que se lo quiere cochar. O sea, Aracne se quiere echar a Peter, güey. O sea, diciéndole básicamente que se lo quiere Pero cochar. tienes que saber que Aracne no era un prop de una arañita. No, era... O sea, Era una actriz. Era una actriz, güey, con Ajá. unas patas de araña Ajá, gigantes. que bajaba así literalmente del escenario con unas patas gigantescas. te quiero cochear. Que para este punto no lo sabían, güey. O sea, hasta aquí habían escrito la historia, ¿no? Pero bueno, Aracne se enoja porque Peter no quiere volver con... O sea, no quiere estar con ella, pues. Y Aracne manda como que al mundo real una horda de arañas para atacar Nueva York y convencerlo de que vuelva. De pronto todo se interrumpe porque aparece el Duende Verde a decir que está vivo. Pues qué pendejo, ¿no? Sí, ya apareció que está vivo. Y que ahora él y sus secuaces tienen el control de la ciudad. Sus secuaces son los 6 siniestros. Que bueno, con él son 7, güey. Entonces son como... 4 bits. El coro geek, güey. Y Gigi. Lo mejor es que ¿quiénes somos ahí? Ajá, los 6 siniestros son el Lagarto, Carnage, Kraven, Electro, Sword, que no sé quién es, y una nueva villana original del musical que se llama Swiss Miss, que la creó Gigi. A lo juro, güey. Gigi dijo, ay, que se haga una... Eso como una villana, güey, que tiene así Como picos. Como picos, ajá. ¿Y quieres saber algo curioso? Sale en Spider-Man, No mames. Sí, es cierto. Across the En la Spider-Verse. Cruz de Spider-Verse sale. ¿Ah, sí? Tienen- Salen las prisiones. Gigi llegó muy lejos, güey. Wow. Lo lograste, Gigi. Bueno, Gigi en su casa dando sus palmaditas. Lo hiciste bien, Gigi. y todo este ataque, güey, de los villanos genera un apagón en todo Nueva York. Por eso se llama Turn of the Dark, por este apagón de la ciudad, ¿no? Ok. Ah, no es por el musical. O sea, Vamos a ver el musical culero. porque va a haber un musical de miedo. Bueno, Oscuro. aquí, güey, a partir de aquí todo se va a la mierda. Sí, Apenas. 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 Mientras pasa esto, de que están atacando la ciudad, Aracne sigue enojada porque Peter no quiere andar con él. Está celosa, así tal cual, güey, de que Mary Jane tiene 2 pies y 2 zapatos. Ella dice que ella tiene 8 pies, pero no tiene zapatos. Entonces, Se compró unos zapatos. roba todos los zapatos de Nueva York. Manda su horda de arañitas. O sea, sí, pero yo me imagino al público así como bien entrado del no mames. Güey, hay un número, hay una escena, güey, donde está, o sea, está Aracne, güey, cantando así como un rap de que quiere robar zapatos y entran un chingo así de arañitas aventando zapatos, güey, al escenario. O sea, es el momento más cabrón del Ah, teatro creo que he visto musical. una imagen de una araña en un escenario con zapatos. Totalmente, güey. Ok, Totalmente, hace sentido ahora. Ay, güey, no, de verdad no me imagino uno como fan de Spider-Man. O sea, nosotros Sí, genuinamente güey, te duele. viendo ver eso, güey, emocionado. Sí. Como dice la anécdota. Güey, de niño, güey, de niño. Y que digas, ¿qué? O sea,
Y, por ejemplo, ¿ves que es muy popular este concepto de películas culerísimas como Mi Villano Favorito 1000, no sé en cuál vamos? O películas así que, y cuando quieres decir es que está de la mierda, dicen, es que es para niños, güey. Que algo así, No mames. que algo así incluso a un niño lo saque de pedo y que diga, qué chingada. Sí, güey, ven una araña. Que se quiere coger a Peter, o sea, Ajá, aparte, güey. Y aparte ahí en esa escena de los zapatos vemos como unas escenas de ella imaginándose, casándose con Peter, güey. Sale Peter con traje y con su máscara. ahora sí que ella Y sí lo quiere besa. picar a Peter. El chiste de mi tío. Bueno. En fin. Kraven secuestra a Mary Jane y Peter va a pelear con los Siniestros 6. Los derrota y se lanza otra vez. O sea, ahí vemos la escena de Peter corriendo en el puente de Brooklyn. ¿Se acuerdan que así empezaba el musical? ¿Puedo decir una curiosidad? Sí, adelante. ¿Sabían que Craven en el musical es una botarga? Sí, güey. O sea, a pesar de ¿Botarga, que... güey? Sí, güey. Te voy a poner una imagen aquí en este video y todos los personajes son así... Bueno, menos la de Gigi. Sí, no, es que es cagadísimo, güey, porque, o sea, Carnage le tienes que es una botarga. Sí, sí, sí. La chingadera esa de los picos. Lagarto todavía. También. Pero todo- Kraven, Pero güey, Craven, es güey, un es un hombre, güey y es una botarga y todo el tiempo está... Porque es una botarga, güey. O sea, no Sí, sé, ya le cambia la cara. ¿no? ¿Haz de cuenta como esos que se tomas la foto en la Alameda? Así esa madre, pero de Craven, güey. Sí, güey. O sea, y también se ve el momento de transformación del lagarto. Y primero ves como su cara humano, pero igual es una botarga, güey. Y luego ya sale así un lagartija. O sea, es una cosa bien, bien espantosa, ¿no? Pero bueno, Kraven secuestra a Mary Jane y está corriendo Peter por el puente. Y se avienta Peter a atrapar a Mary Jane. ¡Oh! Pero antes de caer, Peter se teletransporta al mundo astral de Aracne. Y que haya una red astral, güey, gigante en el escenario. Y ahí conoce a Aracne ya de frente, ¿no? Y ella le dice que pues ella creó una ilusión de todos los villanos para que él regresara a ser Spider-Man. O sea, realmente todos los villanos estaban muertos. O sea, el Duende Verde, y los 6 Siniestros todos estaban muertos. O y sea, ella- todavía salían y ya estaban muertos cuando... Exactamente, güey. Ella los creó para que Peter regresara a ser Spider-Man y que cayera en su red, güey. O sea, este es el guión, güey, de la obra. Pero... total que pelean por un rato, con ella queriendo convencerlo de que please lo ame y que please caution. Y que se queden los dos juntos como pues los reyes de las arañas, ¿no? Pero Aracne se da cuenta que Peter nunca la matará, pero que tampoco dejará de amar a Mary Jane. Entonces Aracne recapacita y se da cuenta que ella está haciendo la mala. Y eso hace que se cure de su maldición, güey, de ser una araña. Se va al cielo, aparte se va colgada, güey, corriendo en la cosa esta que se coló. Como la chinita de Victorious. Sí, güey, empieza a volar al cielo y se acaba el musical. Así se acabó Spider-Man Turn of the Dark. ¿Y los zapatos? No los No, güey. ¿No consiguió los zapatos? ¿También nunca lo robó? No, sí, era una no, ilusión. No, las arañas sí, güey. las Esas tienen reales. Yo no tengo ni perra idea, güey, qué se tomaron para esta cosa, pero eso era la trama de Spider-Man Turn of the Dark. Sony. Güey, voy a hacer algo culero. A ver, Pero pues al sí. chile, qué bueno. Pero ¿y si este vato se murió porque vio una visión del futuro, güey? Y dijo... De todo lo que iba a O sea, pasar. justo cuando- A mí me intriga qué hubiera pasado si Tony Adams hubiera seguido vivo, güey. O sea, ¿hubiera permitido esto? O sea, no sé. Porque incluso, a ver, en esta reunión cuando hicieron la lectura, pues todos aplaudieron el trabajo y dijeron qué chingón. Pero sí muchos mencionaron de, oye, pero ese personaje de Aracne como que... Pues como que no. No. Pero Julie Taymor estaba huevada en, no, güey, es que esto es lo más cabrón y va a estar chingón y X, ¿no? Es que te das cuenta, güey. O sea, el musical realmente nunca trató de Spider-Man. No, O sea, exactamente, ajá, o sea, sí, el enfoque no estaba en él. ¿Y para qué haces el origen de un personaje que ya todo el mundo conocía su origen por ese punto? No, aparte cambiarlo. o sea. Sí, güey. Y mira, y es que cambiar el origen no está mal, güey. Volvemos al punto de The Amazing Spider-Man. Ajá. Tenemos esta parte en la que no Oscar, igual muy Ultimate, güey, pero que está esta Gwen involucrada y su papá, todo este desmadre. Y cambiar el origen para darle algo giro fresco no está mal. Puedes darle su propia característica de su propia versión. Pero imagínate que la araña que mordió a Andrew Garfield se lo quisiera coger. O sea, Es que es eso, güey. No, aparte todo surgió porque Peter estaba leyendo un ensayo de ella al inicio del musical. O sea, es como si yo hago un ensayo de Lin-Manuel Miranda y en la noche aparece Lin-Manuel Miranda de que me quiere coger. Nada más porque sí, ¿sabes? O sea, lo conectaron culerísimo. Por alguna razón, ellos pensaban que tenían una gran historia entre sus manos. Pero el verdadero problema era el cómo iban a traspasar toda esa historia a un escenario de Broadway. Es ahí donde empezaron a hacer su presupuesto de cuánto les costaría hacer un show. Para que se den una idea de cuánto cuesta hacer un musical en Broadway, obviamente depende pues, de varios factores, pero un musical grande te puede costar entre unos 10 millones de dólares o máximo unos 30 millones de dólares el hacerlo, ¿no?
Por ponerles otro ejemplo, otro exitoso musical que se estrenó el mismo año que Spider-Man Turn of the Dark fue el musical de The Book of Mormon, que es un musical de mormones muy chingo que después hablaremos aquí. Y este costó alrededor de 11.4 millones de dólares. El famosísimo y exitosísimo musical de Hamilton, güey, costó 12.5 millones de dólares para hacerse. Y bueno, históricamente de los más caros en hacerse en Broadway fueron Shrek el musical, hermoso musical, que costó 25 millones de dólares. Y el musical de King Kong en el 2018, que costó... musical de King Kong? Hay un musical de King Kong que King está... Kong canta. Ese King Kong canta. Ese es catalogado como el segundo peor musical de la historia, pero no le ganó a Spider-Man, güey. El de King Kong costó 35 millones de dólares. Fue un fracaso, por cierto, pero bueno. Al inicio, el presupuesto de Spider-Man Turn of the Dark era de 52 millones de dólares. Al inicio. Que ya eran un chingo, güey. O sea, eso subió. Pues ahorita vamos a ver. Por eso es al inicio. Ajá, al inicio. Al inicio a lo mejor lo bajaron. güey. No mames. O sea, y que esto ya. Pensado, güey. O sea, esto para niveles de Broadway ya era demasiado, güey. O sea, era impensable. Pero de cierta forma era comprensible por la cantidad de cosas que querían hacer en el musical. Todo lo que tenían pensado jamás había sido visto en un escenario de Broadway. O sea, jamás se había visto algo así. Así que en el 2008, antes de hacer audiciones, volaron a la ciudad de Los Ángeles a hacer otro taller, un workshop, para ver todas las cuestiones de vuelo y de acrobacia. O sea, como que para probar todo lo que querían hacer ahí, ¿no? En el escenario de Broadway. Y funcionó bastante bien, pero también se dieron cuenta que ese presupuesto no iba a ser suficiente. Cabe recalcar que ya tenían rentado el teatro y ya tenían fecha de estreno, güey, para el 18 de febrero del 2010. O sea, tenían más o menos como un año para hacer todo. Lo primero que tenían que lograr era el capricho de Julie, de que Spider-Man y el Duende Verde volaran arriba del público. Lo que utilizaron en el workshop fue la tecnología que usan en las cámaras dentro de las canchas de la NFL, güey. O sea, no sé si han visto que en la NFL hay unas cuerdas como gigantes en la cancha y las controlan, o sea, manualmente para ver hacia dónde las llevan. Entonces lo que querían era, pues, colgar a un Spider-Man, güey, y que alguien manualmente controlara cómo se hacía eso, ¿no? Y cuando llegaron al Foxwood Theater, un teatro que se construyó alrededor de 1925, mamón, se dieron cuenta que tenían que remodelar absolutamente toda la estructura del teatro. Porque ningún teatro en Broadway estaba diseñado para que los actores volaran arriba de la gente. O sea, porque es un teatro, güey. En el circo, pon tú que sí hay ese tipo de cosas. Pero en un teatro de Broadway jamás te esperas que... No está hecho para eso. Sí, no, güey, que un actor esté volando arriba de ti, pues no, bueno. Además de tener que reconstruirlo, también tenían que rentar bodegas para resguardar todas las piezas de arte históricas que tenía el teatro antiguo. O sea, porque el techo pues era súper antiguo y tenían así pinturas bien cabronas, entonces tenían que quitar todo, güey, y pagar esas bodegas era un chingo. Obviamente, esto tampoco estaba considerado en el presupuesto de 52 millones de dólares. También entre el año 2008 y 2009 sucedió la gran recesión de Broadway, que esto fue que un banco muy grande de Nueva York cerró. O sea, quebró un banco, güey, yo no sé cómo pasa eso. Provocando que muchos productores de Broadway se quedaran sin dinero. Causando que muchos musicales tuvieran que cerrar. Además de que por esta caída, la audiencia ya no tenía dinero para gastar en teatro. O sea, le fue de la shit a Nueva York ese año. Y por todos estos factores, en el año 2009, a 6 meses de la fecha de estreno, suspendieron la producción para conseguir más inversionistas. Con este retraso, uno de los inversionistas que tenía más varo, pues decidió mejor ya salirse del proyecto porque como que no veía para cuándo se iba a estrenar esto, ¿no? Todo el equipo se sentían perdidos y no sabían qué iban a hacer para salvar el show. Pero hubo un evento en el año 2009 que les dio esperanzas de quién podría ser su salvador. ¿Quién creen que fue? Disney. Disney, güey. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh! Bueno, sí, no. O sea, Disney compra Marvel por 4.24 billones de dólares el 31 de agosto del año 2009. Un bello año. En este tiempo, la compañía de Disney valía 63 billones de dólares. Así que todo el equipo de Spider-Man Turn of the Dark pensaron que Disney podía invertir para que estrenara el musical. Además de que Julie Taymor ya había trabajado con ellos para el musical del Rey León. Entonces era como, ah, huevo. Pero, por ejemplo, ahí entra mi duda, o sea, si él, o sea, iba a invertir Disney, Ajá. pero no tiene nada que ver Sony ahí porque nada más es lo Sí, no, es que exacto. Ajá, los derechos fílmicos son completamente aparte, ajá. Pero aquí ya que, o sea, porque ya ves que Spider-Man podían hacer series, Sí, animadas y todo eso. Realmente los derechos de Spider-Man como tal, siempre han pertenecido a Marvel. Ajá. Y esta parte de cinematográficos y de caricaturas, en lo que eran los televisivos, fueron los que pertenecieron a Sony en su momento. Sí. Pero ¿qué creen?
Disney les dijo que no, güey. O sea, Disney decidió no invertir en el proyecto. Más allá de que la cantidad de dinero que se estaba gastando en el proyecto era ridícula, Disney no se sentía cómodo con todo el tono tan sexual que estaba teniendo la obra. O sea, esto que ya les dije de que Aracne pues se lo quería echar. Aparte, o sea, en la primera canción cuando presentan a Peter Parker están hablando, o sea, todos lo están bulleando de miren, se manosea y cosas así, güey. Y también el Duende Verde como que le tira el pedo a medio mundo en el público. O sea, eso sí era un rollo demasiado cachondo que sacaba de onda a todo el mundo, ¿no? Pero todo este tono cachondo no era solo porque sí, güey. Esto es nuevamente culpa de Julie Taymor. Luego hablaremos más a detalle de este musical, pero en el año 2007, el musical de Spring Awakening, al que me fueron a dar. Ah, claro. Ajá. El musical de Spring Awakening se convirtió en un fenómeno gigante en Nueva York después de ganar 8 premios Tony. Fenómeno a nivel de que los adolescentes acampaban afuera del teatro de Spring Awakening, güey, para poder entrar al teatro. O sea, todos querían ese éxito. Y Julie pensaba que los geeks de superhéroes eran el mismo público que el de Spring Awakening. O sea, puro cachondo. Ajá, o sea, dijo, pues los pubertos van a ir a ver... O sea, si van a ver Spring Awakening, hay que meter tono cachondo para que también vengan a ver nuestra obra. Pero, o sea, para el año 2002, la neta, el personaje sí era, pues, muy para niños, güey. O en sí, los superhéroes eran todavía como que para jóvenes audiencias. Ahorita ya es más como para nosotros o así. Pero en ese punto, la neta, los que iban a ir a ver el musical de Spider-Man eran niños. Sí, pero la señora juraba que no, que eran lo mismo los ñoños. Y es que entiendo, por ejemplo, estamos de acuerdo que en esa época, bueno, no sé si lo sepan, pero en esa época los cómics de Spider-Man pasaban por cosas muy... Igual, pasaban Sí, por cosas sí, como sí, sexuales, y pasaban cosas así muy comunes. En ese entonces era cuando Peter estaba casado con Mary Jane. Entonces su vida sexual era muy activa en los cómics. Y entonces, pero pues yo creo que esta persona fue de esas que nada más visualizaba lo que yo conozco que en ese entonces eran los cómics. Nos queda claro de Ultimate Spider-Man. Ajá. Pero todo lo que es realmente lo popular, que son las caricaturas, las películas, que van guiados principalmente a un público infantil, pues es lo que ignoras y pues no mames, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, güey. Sí, no, y la señora lo único que quería era vender, güey. O sea, era como encontrar la manera de venderlo. Y decía, pues si pues, estás volando y aparte están cachoneando, pues a fuerzas va a venir la gente, ¿no? Pero bueno, nadie quería invertir en ellos y la mala fama del musical comenzaba ligeramente a circularse en los medios, ¿no? David Garfinkel, el abogado que nadie recuerda, por desesperación tuvo que utilizar de su propio dinero para invertirle en el proyecto. Pero afortunadamente logró convencer a otros 2 productores de Broadway en invertir. De cierta forma, la gota que derramó el vaso con David fue que convenció a una familia adinerada de Texas que le invirtiera en el proyecto y que ellos hicieran el gasto de la remodelación del teatro. O sea, ¿Es una familia random? sí, güey, una familia random que tenía varo. Que esto sí es problemático porque siempre se trata que los inversionistas sean gente dentro del medio. Porque, o sea, si le inviertes a un proyecto significa que te vas a llevar un porcentaje de ese proyecto y va a ser gente que le va a aportar creativamente también al proyecto. Y pues este güey, como no tenía varo, fue como, pues conozco una familia que tiene dinero en Texas. Se fue totalmente Ajá, y ahora la producción le tenía que dar también ganancias a esa familia random de Texas. Entonces, Bono se encabronó. Que para este punto, Bono tampoco... O sea, Bono y The Edge, ellos estaban en gira y les valía madre el musical. O sea, casi pues, como que no lo pelaban. Y bueno, Bono se enojó con David por involucrar a una familia externa. Y en secreto, Bono comenzó a buscar reemplazos para el puesto de David. Y en noviembre del 2009 fue reemplazado por 2 grandes nuevos líderes, que eran Michael Cole, el productor de S2BN Entertainment. Esta es una casa productora, güey, que maneja muchas de las giras de artistas famosos de la música pop, ¿no? Entre ellos, Michael Jackson. O sea, ese güey estuvo haciendo las giras de Michael durante un chingo de tiempo en Estados Unidos. Y también de Frank Sinatra y de un buen de artistas, ¿no? ¿Michael Cole se llama? Michael Jackson. Y también entró junto con Michael Jackson. No, junto con Michael entró un productor de Broadway que se llamaba Jeremiah J. Harris, quien ha sido de los productores más importantes detrás de los musicales como Dear Evan Hansen, como Finding Neverland, como The Prom, como Beetlejuice. O sea, la neta, Bono lo hizo muy bien y consiguió gente muy chingón. Pero bueno, a pesar de haber tomado el camino correcto, o sea, por escoger a estos 2 nuevos líderes, públicamente se iban a ver muy mal al despedir a pues la única persona que era
cercana a Tony Adams. O sea, sí, pues claro. era el único güey que realmente lo conocía. Ajá, el que prácticamente inició el proyecto. Ajá. Y para desviar la atención de la prensa, anunciaron a Reeve Carney como Peter Parker. Reeve actualmente es muy conocido porque él es el Orfeo original del musical de Hadestown. Y para el Duende Verde eligieron a Alan Cumming. No, ¿Saben quién es Alan Sí, Cumming? pues el de los El X-Men. de los X-Men, güey. El que era... Es Nightcrawler. Ajá, Nightcrawler. Ah, sí. Él ¿Va a salir en Doomsday? Ah, claro. va a salir en Doomsday. De hecho ya visualizando su rostro es cierto. Sí. Es cierto. Él ya era bastante famoso en el mundo de superhéroes por interpretar a Nightcrawler en las películas de X-Men. Futuramente en Doomsday, ahí lo veremos. Un cameo para que mueran los primeros 5 minutos. Exacto, muy probablemente. Ay, ¿no habías tenido carrera del Duende Verde? Güey, eso estaría hermoso, pero bueno. Al ser una persona profesional y con muchos contactos en el medio, Michael Cumming logró recaudar $30 millones para el proyecto. O sea, $30 millones extra de los... De lo que ya tenían. Ajá. Pero tampoco fueron suficientes. No manches, pues qué. Debido a esto, nuevamente se retrasó el estreno, ahora para el año 2010. O sea, recuerden que se iba a estrenar el Y hasta la fecha aún no se estrenó. hasta la fecha no se estrena. Y por estos retrasos, Evan Rachel Wood, que iba a ser la actriz que iba a interpretar a Mary Jane, y Alan Cumming se fueron del proyecto, güey. Que ya nunca vimos a Alan Cumming como el Duende Verde. Que de hecho Alan cuenta en entrevistas, o sea, cuando le preguntan a Spider-Man Turn of the Dark, que él siente como si hubiera esquivado una bala, güey, en su vida. O sea, Lo hizo bien. lo hizo muy bien. Pero Lo hizo fíjate bien. que la caracterización del Duende Verde, pensando como que siguió inspirándose mucho en ese. Sí. Ajá. Es básicamente su cara, güey. Sí, Y se- prácticamente. Y se veía muy chido. Para reemplazarlo, contrataron para Mary Jane a Jennifer Damiano, la actriz original que interpretó a Natalie en Next to Norman, que es un musical muy chido. Y como el Duende Verde, la leyenda de Broadway, Patrick Page, güey. Que allá también gritaron, pero ustedes no tienen ni puta idea de quién es Patrick Page. Él fue el primer Lumière de Broadway, o sea, en La Bella y la Bestia. No, Bien. no mames, Axel. Bueno, él fue Lumière, güey. Fue Scar en El Rey León también. Mierda, era un cine. No, es Premier. También fue Frollo en El Jorobado de Notre Dame en ese precioso musical, güey. Qué cosa tan hermosa. Hay un video de Soy Alike. Hay un video de Soy Alike que lo explica que después vamos a platicar a fondo aquí, en este perfil. Pero bueno. Y bueno, él también fue el Hades original del musical de Hadestown. O sea, años después, el actor que hizo de Peter Parker y el actor que hizo el Duende Verde se reencontraron en Hadestown y fueron del elenco original de ese musical tan exitoso. Ok. O sea, les fue bien en la vida, ¿no? Por fin, después de años de conseguir dinero, despedir líderes, conseguir elenco nuevo y retrasar las fechas de estreno, comenzaron por fin los ensayos de Spider-Man en el verano del 2010, para poder comenzar los previos del musical en noviembre del mismo año y poder estrenar oficialmente en enero del 2011. O sea, para que entiendan un poco los previos, ustedes han ido a previos de mis musicales. Ujú. O sea, básicamente es como la primera vez que tenemos los actores el acercamiento con el público. Pero aquí en México estamos acostumbrados a que sean 2 previos, o 3 previos, o un previo. Pero en Nueva York, güey, se hacen 2 meses de previos. O sea, están probando y probando y probando. Oye, pero una duda, por ejemplo, esos previos, la gente paga por Es ellos. que, exactamente, o sea, los previos sí salen, o sea, sí te cuestan, pero salen más baratos que ir Pero, a... o sea, mucha gente puede ir a ver en 2 meses. Sí, todavía, sí, pues, sí, ha sí. sido la Sí, obra. claro, y es lo mismo, porque finalmente estás viendo un experimento, güey, o un sea, experimento. o sea, no, o sea, obviamente es la base de lo que va a ser el musical. Tú puedes ir a decir que lo viste, pero realmente no estás viendo la versión final. Puede tener un cambio muy significativo. Y por lo mismo el precio es muy diferente. O sea, no te va a costar lo mismo un boleto de Broadway de ya una obra ya estrenada a un previo. Y la neta, mucha gente aprovecha los previos para ir a ver Oye, musicales. y por ejemplo, ahorita que mencionas que se iba a estrenar hasta el 2011, realmente Ajá. desconozco cuándo se estrenó. Ajá. Y está muy inspirada en las películas de Toby, que les llega al Andrew luego, ¿no? Todo es una película Exactamente, totalmente güey. diferente, un Sí. estilo totalmente diferente. Si no, ya la gente para ese punto ya está acostumbrada a otros previos. Ujú. O bueno, quién sabe. Pero bueno, así es como funcionan los previos. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, ¿no? Integrantes del elenco, años después, contaron que el proceso de ensayos fue más que nada tratar de resolver todos los errores técnicos de todo lo que querían hacer. O sea, básicamente volviéndose imposible poder ensayar el musical y poder avanzar con él, güey. O sea, porque se detenían por todos estos detalles. Y de igual forma, comenzaron a surgir los primeros accidentes en el elenco. Justo un mes antes de comenzar los previos, en el mes de octubre, Kevin Obin, uno de los dobles de Spider-Man, resultó gravemente lesionado durante un ensayo de demostración para patrocinadores. O sea, qué mal pedo que fue ese día. Mientras realizaba una acrobacia aérea
Ovin se estrelló contra el escenario después de ser catapultado por el aire, fracturándose ambas muñecas. ¡Oh! O sea, porque cayó, o sea, literal lo aventaron y cayó así de matado. Todo está en las muñecas. Todo es, o no. ¿O no? Posteriormente, un segundo actor también admitió que se había lesionado con los pies. No, los pies. ¿Y eso tuvo paz? No. ¿Te cayó de los patas a tú mismo? Un segundo actor admitió que se había lesionado los pies al realizar la misma acrobacia hace unas semanas atrás. Entonces ya iban 2 lesionados en los ensayos. Y en la misma acrobacia. En la misma acrobacia. A pesar del claro descontrol que tenían del proyecto, el primer previo de Spider-Man Turn of the Dark fue el 25 de noviembre del año 2010. Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó en esa primera función? Se fracturó alguien. Se cayó Spider-Man. Se cayó el Duende Verde. No, güey, todo fue perfecto. ¿Ah, sí? No, mames. O sea, si todo fuera la película de los Me sorprendió. Si fuera una película de los Muppets, güey, todo saldría de la verga y luego ya en el previo ya todo sale bien. Pero no, todo salió de la chingada. Para empezar, el show empezó 24 minutos tarde, que eso ya es un chico. Pero es normal en los previos, a veces. Ok, ajá. A veces. Al abrirse el telón, muchos notaron que faltaban elementos grandes de escenografía que aún no estaban. O sea, faltaban edificios, güey, faltaban partes de puentes, muchísimas cosas. Y un poco antes de haber comenzado la función, la actriz Natalie Mendoza, quien interpretaba a Aracne, a la araña gigante, y quien además estaba haciendo su debut en Broadway, se quedó 8 minutos atorada arriba del público porque algo falló en su mecanismo. Sí, güey, se quedó así como en Acción vivo. aquí arriba. Y si Spider-Man. Sí, güey. Güey, el Spider-Man con tacones, yo te bajo. Por si eso no hubiera sido suficiente humillación para Natalie, en un punto del musical, cuando ella estaba backstage, una cuerda del teatro que sostenía maquinaria se soltó y cayó en su cabeza, provocándole una conmoción cerebral. ¿Volver al futuro? Uno de esos que... Sí. Se entendió solo, luego hablaremos de Volver al Futuro. Además, en el final del primer acto, después de la pelea con el Duende Verde, algo falló en la cuerda que columpiaba a Spider-Man. Los stage manager tuvieron que entrar al escenario para atrapar al actor de Spider-Man. Entonces estuvo muy cagado porque la gente cuenta que, o sea, veían que Spider-Man estaba así y los stage manager trataban de agarrarlo. Y cada vez que quedaban cerca de agarrarlo, el público lo hacía como ¡oh! ¡Oh! Y así estuvo. Estaría burlándose. Sí, güey, o sea, un ratote Ay, no, tratando de güey. atraparlo. Bueno, por obvias razones, el intermedio duró 40 minutos. Y por si fuera poco, hubo un pequeño detalle que olvidé mencionarles. Este previo era la primera vez que corrían todo el show completo. O sea, nunca pudieron pasar el musical completo antes de estrenar. O sea, nunca hubo... No, o sea, siempre fueron pausando y siempre fueron deteniéndose. Y esta fue la primera vez que se hizo todo el show. Siento pena ajena, güey. Sí, güey, a mí me hubiera encantado estar en esa función. Pero bueno. Hacerle... ¡Oh! Para rematar esta trágica noche, los últimos 10 minutos de la obra, muchos asistentes del público se comenzaron a salir del teatro, güey, porque ya no se sentían seguros. Incluso una señora se levantó en la audiencia y gritó: no sé ustedes, pero yo me siento como un cerdo encerrado en un corral. Siento que estoy viendo un ensayo con vestuarios. Tú como eres un actor de teatro, güey, ¿qué Ajá. sientes? Bueno, te ha pasado, no sé. Ver al público irse. Ajá. Me acuerdo que una vez estaban en una obra en Chihuahua, güey, y... O sea, pero era como en una cancha como de fútbol. O sea, y era para estudiantes. Y les valía madre lo que estábamos haciendo. Y aventaban así el programa de mano y así. Y me acuerdo que estábamos en el primer acto todavía. Y en eso sonó un timbre y todos empezaron a ir, güey. Mientras todos estábamos actuando ahí. Y me acuerdo que entró el director y los trató de detener de no, esperen, todavía no se acaba. Y se fueron, güey. O sea, Ya acabaron la obra. ajá, pero a ver. Pero, güey, sí... O sea, pero ponlo en un escenario estudiantil, güey. Ajá, y con un público joven, güey. Y aparte de escolar, o sea, estamos hablando de que es un público que no estaba interesado en esa obra, que los pusieron a verla. Ajá. Pero, por Ya, ejemplo, o sea, en una obra de las que has estado, o sea, Sí. cuando has llegado a ver... ¿Has llegado a ver? O sea, me ha tocado ver gente que está en el celular, güey, gente que está dormida. O sea, y si sientes culero, pero no para ese punto. Pero ya estar en tu debut de algo que efectivamente está muy mal y de empezar a ver a muchas personas del público irse, güey, o sea, sí es algo, yo creo que te marca para toda la vida. Y además, la gente empezó a abuchear. O sea, cuando la señora gritó este comentario, o sea, muchos no saben si gritaron por el comentario de la señora
de Usted está mal o neta apoyando la de Al Chile sí está bien. ¿Hay grabaciones de esa primera? No, No, de la primera no. puras anécdotas. Hay un canal de YouTube que recopiló un montón de fragmentos que hay de todos los accidentes que hubo y de las versiones 1.0. Luego les voy a dejar el link aquí al final de este video, ¿no? Pausaron la función en este previo 4 veces. Y el musical terminó durando 4 horas, güey. No hace falta decir que en críticas les fue fatal. La crítica y el público aplaudió el trabajo del elenco por aguantar este show, pero mencionaron que todos los problemas técnicos hacían que el espectáculo fuera propenso al desastre. Obviamente todo el equipo se sentía preocupado y cada noche antes del previo tenían una reunión para platicar todo lo que tenían que cambiar. Sin embargo, todos sabían cuál era el problema, pero nadie se atrevía a decirlo. Ese problema era Julie Taymor, la directora. Para este punto, Julie tenía la realidad sumamente trastornada y se seguía sintiendo la jefa de todo el proyecto. Por lo que cada vez que alguien menciona alguien mencionaba que tenían que hacer un cambio al musical, que tenían que eliminar a Aracne o eliminar al coro geek, Julie se defendía de maneras sumamente agresivas. La gota que derramó el vaso fue el 20 de diciembre del año 2010. Todavía seguían en los previos. Glenn Berger narra en su libro que nuevamente antes del previo organizaron una junta con Julie Taymor para hablar de todos los problemas del musical. Glenn pacíficamente trató de decirle a Julie que el musical necesitaba reescritura y muchas modificaciones. Julie ante esto explotó en gritos y dijo: ¿no lo entiendes, cabrón? Bueno, palabras más, palabras menos. O sea, lo dijo pero en inglés, ¿no? ¿No lo entiendes, cabrón? El público solo quiere ver a los actores volar y hacer acrobacias. Olvídate de la historia que queremos contar. No están interesados. Wow. Así que si tu solución para que mejore la obra significa que debamos recortar el show, tal vez tengas razón. ¿A quién engañamos con espiritualidad, piedad, compasión, transformación, resurrección, iluminación y esas chingaderas? Eso dijo la señora. Esas palabras fracturaron por siempre la relación del equipo. Antes de la tercera llamada, todo el equipo, a excepción de Julie, se reunieron para empezar a trabajar en un plan para despedir a Julie Taymor del proyecto. Sin embargo, al comenzar el show, las prioridades cambiaron, ya que en la primera escena del musical, Chris Turney, uno de los dobles de Spider-Man, como cada función, corría por el puente de Brooklyn en la escena inicial para tratar de alcanzar a Mary Jane. Sin embargo, esa noche que se pelearon con Julie Taymor, no se le colocó a Chris uno de los arneses que lo sostenían, provocando que Chris cayera 9 metros al foso. Es el famoso video que todo el mundo ha visto. Sí. En el que solito se avienta hacia el foso. Sí, o sea, ¿Y no murió? No. se rompió 4 costillas, se fracturó el codo, la escápula y su esqueleto. Chris milagrosamente sobrevivió y regresó el pendejo meses después a la producción. Pero además de cubrir todos sus gastos médicos, la producción, el equipo tuvo que pagarle $12,600 extra por el incidente. Lo cual no sé si valió la pena. Es muy poquito. Sí, es muy poquito, güey. Al chile va a haber casi muerto. De igual forma, la actriz Natalie Mendoza, la araña, la que hacía Aracne, pues como le cayó esta cosa encima de la cabeza en el primer previo, pues se tuvo que ausentar por un tiempo en los previos. Sin embargo, la actriz que entró a cubrirla en el personaje, al poco tiempo también sufrió un accidente en la escena de la batalla final con Spider-Man. No se especifica qué pasó, pero igual, o sea, mamó y tuvieron que meter a otra actriz para reemplazarla. O sea, todo mal. Para este punto ya llevamos 5 accidentes. Normalmente un musical de Broadway tiene alrededor de 20 a 30 previos. O sea, alrededor de estos 2 meses que les digo. Máximo en pocos casos 40 previos. Pues Spider-Man tiene el récord, ya que dieron 140 previos antes de estrenar, güey. Debido a todos los problemas que estaban teniendo, el musical que se supone que estrenaba en enero fue retrasado, o sea, se fue retrasando durante cada mes. O sea, estrenaba primero en enero. Bueno, primero, hace un chingo habían dicho que era en el 2009, ¿no? Pero luego dijeron que iban a estrenar en enero del 2011. Ajá. Y luego pasó todo esto y lo retrasaron hasta febrero. Okay. Y luego lo retrasaron hasta marzo y luego hasta abril. Y siempre decían, o sea, siempre que les preguntaban a los La película de productores, Michael Jackson. exactamente como la película de Michael Jackson. Lo que ellos decían era que no, que estaban modificando pequeñas cositas de la historia para que la experiencia fuera grande y así, pero todo el mundo sabía qué estaba pasando, ¿no? Con excusas baratas que nadie de la prensa o el público se creía, el musical estaba teniendo pésima publicidad. Sin embargo, el mismo morbo y el precio más barato de los previos que les comenté provocó que en este lapso más de 245,000 personas vieran el musical.
O sea, ya Eso es lo que te estaba diciendo hace rato, justamente. O sea, si son tantos previos, Sí, ya cuando se están realmente nadie va a ir. nadie va a ir. O Sí, sea, ya muchos lo vieron. Sí, el puro previo. O sea, que a ver, es Broadway. O sea, en Broadway pues va chingos de turistas y la neta el 80% de la gente que va al teatro en Broadway pues son turistas que van viniendo, pero de todos modos pues sí es demasiada gente, ¿no? Pero la neta la gente iba por morbo de a ver qué tan culera está. O sea, eso está gacho. El último retraso fue de abril 19 al 11 de mayo del 2011. Sin embargo, decidieron cancelar el estreno del 11 de mayo, pausando completamente la producción sin tener una fecha fija de estreno para solucionar todos sus problemas de producción. O sea, que también ya fue inteligente porque también ya estaban perdiendo mucho dinero, güey. O sea, no estaban realmente ganando dinero de la obra porque todos estaban yendo a los previos baratos. Y el primer problema que había que solucionar era Julie Taymor. Al terminar los previos del 19 de abril, el equipo ejecutó su plan y despidieron a Julie como directora del musical, siendo reemplazada por el director de Broadway, Philip William McKinley, quien la neta no hizo nada importante para Broadway, solo entró como que a reemplazar a Julie, ¿no? Sin embargo, no se librarían de Julie tan fácilmente, ya que inmediatamente después de ser despedida, Julie demandó a la producción de Spider-Man Turn of the Dark y exigía $36,000 porque decía que a pesar de que le iban a hacer cambios a su guión, pues era su historia y era su guión y que le merecían pagar. Y además pedía $125,000 extra por su trabajo como directora, lo cual es una mamada porque pues ya tenía su salario de directora, ¿no? Pero bueno. Después de varias peleas con abogados, Julie terminó ganando la demanda. Sin embargo, su reputación dentro del medio había sido completamente manchada, ya que hasta la fecha que estamos grabando este video, Julie no ha podido avanzar más allá del Rey León. O sea, ella solamente ahorita se encarga de supervisar todas las producciones de Rey León que suceden en el mundo. O sea, por ejemplo, aquí a México, que acaba de llegar el musical, pues vino Julie Taymor a ver si estaban haciendo las cosas bien y así. Pero básicamente eso hace, güey. O sea, y está culero porque, pues, ella tenía el potencial de ser de las directoras más grandes de todo el mundo y Todo su por ego. Spider-Man. Todo por Spider-Man Todo y la por neta Spider-Man. por su historia culera, ¿no? El segundo problema era claramente la trama del musical. Se olvidaron por completo de la versión 1.0 y comenzaron a trabajar en la versión 2.0. Glenn Berger sugirió que él fuera el dramaturgo completo del musical, o sea, que él se lo aventara al solito. Ok. Sin embargo, el equipo quería contratar a alguien que en verdad supiera sobre Spider-Man. Lo que Y ahí quería... entra Alex Y ahí Arellano. entra Alex Arellano. Cuéntanos tu experiencia, Alex. Es por eso que decidieron contratar al escritor de cómics de Marvel, Roberto Aguirre Sacasa. Roberto Gómez Bolaño. ¿Roberto qué? Roberto Aguirre Sacasa. Y se va a su casa. O sea, él sí estuvo escribiendo durante muchos años para Marvel. Hizo más cómics de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men también, y también muchos de Spider-Man. Creo que Roberto fue de los que escribió algunos de los arcos de Spider-Man de Civil War. O sea, de los cómics individuales. No los de Amazing Spider-Man Civil War. O sea, los de Spider-Man Civil War. Y aparte Roberto en el futuro sería bastante conocido en el medio. O sea, para este punto él no era pues, alguien muy grande conocido, pero ahorita ya es muy importante porque él fue el creador de Riverdale, de la serie de... Ajá. Ok. Él creó la serie y fue el showrunner y hizo todo ese pedo y pues ahorita ya es muy famoso, ¿no? La prioridad era clara. Tenían que recortar la obra y obviamente decidieron eliminar el 90% de la trama del personaje original de Arachne. Por favor. Para enfocarse en el popular y clásico villano, el Duende Verde, porque sí es una mamada, o sea... Para enfocarse en Spider-Man. Sí, güey, o sea, es como, a ver, tenemos dos villanos. Un personaje original que a nadie le está gustando y el villano clásico Duende Verde. ¿A quién le recortamos escenas? Roberto quería hacer una historia mucho más fiel a los cómics de Spider-Man, que fuera divertida y, de paso, reducir la duración de casi 4 horas a 2 horas de musical. La trama se redujo a extender el primer acto durante todo el musical, enfocándose en tratar de pelear con el Duende Verde. O sea, básicamente se volvió en Spider-Man 1. Ajá. Del segundo acto solamente rescataron que en algún punto Peter dejaba de ser Spider-Man, pero teniendo al final al Duende Verde secuestrando a Mary Jane y él regresando. O sea, ya le hicieron un poquito más. sí, o sea, Spider-Man. extendieron básicamente todo el primer acto y luego ya en el segundo Peter abandona... Y por ejemplo, esas grabaciones que dices que ¿son de esta versión o de la Es que primera? sí, las dos. Es que realmente existen pocas grabaciones, pero Sí. tengo entendido que las pocas que existen son de esta versión. Sí, el musical completo lo puedes ver en YouTube y es la versión 2.0. O sea, por la descripción. Esta. De la versión 1.0 hay una grabación casi completa, pero es casi nada más de audio. O sea, sí se ve un poquito. Ahí pueden ver toda la canción de los zapatos, que es maravillosa. Y pueden ver en sí cómo era, pero
Pero sí, la que está bien, bien grabada es la 2.0. Que de hecho, o sea, no hubo una filmación oficial de la Fue del del musical. público. Ajá, o sea, nunca la grabaron. Y de hecho, le sacaron disco del musical, pero estaba raro, güey, porque no tenía... Imagine Dragons. No, no, porque no tenía todas las canciones del musical. Y las tenía mezcladas, o sea, no las tenía en orden, En orden, ajá. de cómo sucedía. Entonces mucha gente sí se preguntaba de qué trataba esta madre. Y la neta, para entender de qué trataba, tenías que ir a verlo. O sea, no era como ahora. Y afortunadamente para la trama, pero lamentablemente para los memes, el coro geek fue eliminado, güey. Nos despedimos de Gigi, güey. No. Adiós, Gigi. Al igual que la emblemática canción de Aracne, Robando los zapatos de Nueva York. Esa sí dolió, güey. Que hablando de ella, de Aracne, no podía ser del todo eliminada de la obra, más que nada por el gasto tan grande que se hizo en la producción con todo lo que hacían con ella en la versión 1.0. O sea, neta habían gastado muchos millones en todo su vestuario y en todas las arañas estas gigantes que habían contratado. O sea, entonces, la neta, por varo, decidieron, pues sí, la... Pero que no se haga esto en vano. Pues sí, Totalmente. de todos modos ya estaban perdiendo barro, ¿no? Bueno, se siguió contando un poco de su origen, de Aracne, y cantaba un par de canciones, pero ahora era una especie de guía espiritual para Peter. Ah, también quitaron las partes cachondas, obviamente. Ok. Sin embargo, más que nada para el público que no tenía contexto de todos los desastres que habían ocurrido en la versión 1.0, pues el personaje sí se sentía totalmente fuera de lugar. Que sí, yo cuando lo vi sin tener nada de contexto... Sí, ni no nada, sabías qué onda. ajá, o sea, no había un sentido de por qué estaba ella. Se eliminaron varias canciones y solamente Bono y DH escribieron una canción nueva para este musical que se llama A Freak Like Me, interpretada por el Duende Verde, presentando en esa canción a los 6 siniestros, que sí siguieron en el musical. Que la neta está buena. Sí, esa canción está La muy neta buena. está muy buena. Está muy buena. Pueden ver el número completo que lo presentaron como en Good Morning America y está muy bizarro. Pero ¿En ese entonces? sí. O sea, esa es como que la única que sí está grabada bien. Ok. Porque la hicieron como en un show así en vivo, ¿no? Y aquí en esta versión, los 6 siniestros no los creó así la Aracne de la nada. O sea, el Duende Verde secuestró a 6 militares y los puso con un experimento así para, te voy a hacer cosas. Y ya, Otra mamada. otra estupidez, pero Pero un poquito más lógica. Ajá. Fue así que después de 9 años de proceso, 6 retrasos, 5 heridos, 140 previos, Muy muerto. la muerte de un productor, cambios en el equipo, reescritura, demandas y millones de dólares gastados, Spider-Man Turn of the Dark estrenó el 14 de junio del año 2011. Oye, y al final, ¿cuándo fue el presupuesto? Ahorita vamos. ¿No vamos a eso? Se estrenó un Sigan año, viendo. un año y 4 meses después de cuando se supone que se estrenaba, güey. A pesar de que el musical sí mejoró significativamente, a casi nadie le estaba gustando el musical y las reseñas seguían yendo de mal en peor. Para este punto, la meta del equipo era que el musical le fuera lo suficientemente bien para que pudieran cerrar el musical en Nueva York y poder trasladarlo a Las Vegas o a Londres. O sea, es que también lo que muchos dicen es como, güey, ¿por qué no hicieron como un tipo Circo Soleil? O sea, con esto. Ándale. O sea, hay una experiencia de Marvel, no me acuerdo cómo se llama, que es un Marvel show. Live. Ajá, el Marvel Live. O sea, eso tiene... Disney on Ice. Disney on Ice. No, es que ves el Marvel Live y pues, güey, están Sí. haciendo lo que pasa en Spider-Man en el musical, pero no es un musical de Broadway, güey. O sea, ¿por qué Tiene no su lo propio- Ajá, ¿por qué no lo plantearon? El problema fue el pinche ego de estas personas. Sí, De querer sí. decir, es que no es un show, no es un circo. Ajá. Es un musical de Broadway, o sea. Siendo fríos, ellos pensaron que cerrarían el musical 4 meses después de estrenar. Sin embargo, sucedió algo que les sorprendió muchísimo. El primer medio año, o sea, lo que quedaba de ese año, ganaron 1.5 millones de dólares y en enero del 2012 reportaron 2.9 millones de dólares. O sea, ¿Y eso es bueno? pues es mucho varo, pero realmente muchísima gente estaba asistiendo a ver el musical, o sea, se estaban agotando las funciones. Muchos para sí ver a su personaje favorito en vivo y muchos otros pues querían ver si realmente sí estaba bueno o no, ¿no? No, yo me imagino, igual siguiendo el morbo, ¿no? De queriendo ver, a ver qué accidente ocurre ahora, a ver Sí, qué. A pesar de que a simple vista pareciera que Spider-Man estaba ganando millones de dólares, todas sus funciones agotadas, la realidad era bastante diferente. Primero dejemos algo en claro. El teatro musical hasta la fecha no es negocio, güey. O sea, ni aquí, ni en México, ni en Broadway, o sea, la neta no es negocio. Y no sé por qué se siguen haciendo. Qué bueno. Ajá, no, pero es que... Ya desaparece la ley, ¿no? O sea, no, pero es que neta, güey, no es negocio nada más. El 10% de los musicales de Broadway son rentables. El otro 90% de los shows no ganan dinero, güey. O simplemente es gente con dinero. Oh, pues, o sea, sí, más bien
O sea, nunca hay ganancias, pero tampoco hay pérdidas. O sea, se quedan así. Ok. Solo el 10% sí genera ganancias. Está muy cabrón. Ok. Debido a que todos los musicales dependen de que la gente pues compre un boleto para ir a verlo, ¿no? Y como todo negocio, existen gastos semanales. Normalmente los costos semanales de un musical de Broadway son salarios, el alquiler del teatro, que bueno, muchos tienen, o sea, por ejemplo Disney, ellos son dueños de los teatros, güey, entonces pues se ahorran obviamente eso. También gastan en marketing, en servicios públicos y mantenimiento. Pues debido a todo el mecanismo y mano de obra que necesitaban para el show de Spider-Man, el costo operativo del musical de Spider-Man por semana era de $1 millón, güey. No mames. Por semana. Por semana, güey. La El madre. costo operativo. O sea, la renta de teatro, de toda la mano de obra, todo, güey. Hubieran tenido que tener sold outs, o sea, completamente agotadas todas sus funciones durante 5 años, sin parar. O sea, todas las funciones agotadas por 5 años. Para que empezara a haber dinero, güey. Wow. El morbo y las buenas ventas les duraron años y pensaron que en una de esas podrían comenzar a tener ganancias, güey. Sin embargo, en septiembre del 2013, Reed, el actor que interpretaba a Spider-Man, ya por fin decidió irse del proyecto. Después de... O sea, ese güey fue el único que aguantó absolutamente todo desde siempre. Ajá, o sea, él solamente no estuvo en el workshop. Y al irse este Reed, también se fue el morbo. Y las ventas empezaron a bajar durísimo 2 meses después de que se fue este carnal. Entonces anunciaron que oficialmente Spider-Man Turn of the Dark cerraría el 4 de enero del año 2014. O sea, duraron un poquito más de 3 años. Que la neta, eso sí es un chingo, güey. O sea, sí es muy complicado que los musicales duren. Ok, sí, sea, liberó bastante, ¿eh? Sí, o sea, duró... Pero pues no entiendo, o sea, ¿fue un éxito o no fue un éxito? Es que... Así que mira, hablando en términos de O sea, show ellos para veían espectáculo que- para la gente, fue un éxito. Sí, porque sí. incluso tengo entendido que está catalogado como uno de los musicales más exitosos de la historia. Ganaron más... O sea, dieron más de 1000 funciones, güey. Ujú. Ajá. Que eso está muy... Pero para ellos, en general, o sea, dentro, viéndolo desde dentro, o sea, desde fuera es un exitazo. Ajá. Pero desde dentro, o sea, no les sirvió de nada ganar tanto varo si todo el tiempo se iba a estar consumiendo. Sí, o sea, porque desde fuera todo el teatro estaba O agotado. sea, todo güey. lo que ganaban tenían que pagarlo. Sí, o sea, imagínate $1 millón a la semana que se iba en nada. Y los boletos pues no costaban $1 millón cada uno, güey. O sea, sí estaba muy cañón. Pero lograron 1000 funciones, que eso neta sí es un logro muy cañón y muy raro en Broadway. Pero, ¿a qué costo? Recordemos que su presupuesto inicial era de $52 millones. Pero después de gastar $1 millón en abogados por accidentes o demandas, $8 millones en reconstruir un teatro antiguo, además de $4 millones por rentar el teatro 2 años antes de que empezaran los previos. O sea, el teatro costaba como $100,000 Sí. como cada 15 días, ¿no? 6 millones de dólares para pagarle al equipo técnico y pues un largo etcétera. Provocó que el presupuesto invertido en el musical fuera de aproximadamente más de $85 millones. Y generando una pérdida de $60 millones. $60 millones fueron lo que perdieron todo el equipo. Convirtiéndose en el show con peores reseñas y más grandes pérdidas en la historia de Broadway. Spider-Man Turn of the Dark nos dejará el resto de nuestras vidas con cientos de preguntas por responder. Como ¿por qué no hicieron el show en las pinches Vegas desde el inicio? ¿Por qué si desde el inicio las cosas no estaban bien, nunca pararon? ¿Por qué tratar de crear el nuevo origen de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop si todo el mundo conoce su origen? Pero más allá de eso, muchos se preguntan ¿por qué jamás se dieron cuenta que no era una buena idea hacer eso? Para defender a los artistas involucrados en este proyecto, quiero argumentar que dudo que algún artista en el mundo haga un proyecto pensando que están haciendo las cosas mal. Cualquier persona que se atreve a crear un nuevo proyecto artístico pone de todo su esfuerzo para que las cosas salgan bien. O sea, nadie piensa de, lo voy a hacer para que quede bien, culero. Quiero perjudicarlos. Afortunadamente, la carrera de ninguno de los actores involucrados en este proyecto afectó en su futuro artístico. Actualmente son artistas que brillan en los escenarios más bellos del mundo y que recuerdan a Spider-Man Turn of the Dark como esa anécdota chistosa del momento más humilde en su carrera. Sin embargo, muchos integrantes del equipo que levantaron este proyecto hasta la fecha no se han podido recuperar del golpe que dejó Spider-Man en su carrera. Pero honestamente, son pocas las personas que les dan el crédito a Spider-Man Turn of the Dark por todo lo que trajo a la industria. Spider-Man innovó en efectos visuales nunca antes vistos en Broadway, trajo nueva tecnología de última generación que actualmente es usada en otros shows. O sea, por ejemplo, en Volver al Futuro ya podemos ver el DeLorean volar ahí enfrente de todos. Ya sea por comentarios positivos y negativos, Spider-Man consiguió que muchas personas ajenas a los musicales voltearan a ver a Broadway.
trayendo muchísimo público nuevo a las butacas del teatro. Puede que Spider-Man Turn of the Dark siempre será recordada por ser todo lo que no debes permitir en una producción teatral. Pero, ¿qué acto más heroico puede haber de un superhéroe que resistir una herida para que el resto de la humanidad no sufra con ella? Citando a Glenn Berger en su libro Spider-Songs, así dijo tal cual: Turn of the Dark no era un show, era una máquina construida por los dioses para enseñar la humildad. Y no cualquier dios. Y no- Aracne. Gracias, Spider-Man, por salvar a los musicales del futuro. Y eso es todo. ¿Qué opinamos de esto? Mira, güey. Bueno, güey, ya Mira, me- güey. Está muy interesante, o sea... Es una gran Pues historia. honestamente no sabía absolutamente nada más que... Y hoy Demons. Más que Demons. Más que yo. No, pero... Está cabrón, güey. O sea, neta está muy cabrón la historia. De hecho, bueno, un poquito saliendo del Ajá. tema. De hecho, ese traje del que usan Ajá. no me gusta, güey. No. Y fíjate que ahora, o sea, ahora que sabes que Aracne lo mandó él más allá, o sea, como que tiene sentido. Es eso, Es amarillo que tiene o verde. Ah, creo que es. no sé si eso se sostuvo, No sé. Según yo, no recuerdo. No, haber visto eso. según yo no. No recuerdo haber Pero era el mismo traje que en la Sí, versión claro. 1.0, o sea. Claro, claro. Y sí, el traje sí es feo, güey. Es feo, pero tiene su toque interesante. ¿Se acuerdan cuando salió el traje de The Amazing Spider-Man? Que igual la gente no Ajá. le gustaba. A mí, o sea, me llama la atención esto que no hay un límite entre el azul y el rojo. Eventualmente Sí, desaparece. sí. A mí me da algo ver eso, güey. Y, o sea, para mí es un concepto interesante. Y es que, por ejemplo, en ese entonces, la neta, vamos a hacer las cosas como son. En ese entonces, el concepto de ver a Spider-Man con algo diferente te causaba morbo, te causaba incomodidad porque sentías que cambiaban a Spider-Man. Sí. Ahorita ya podemos ir con la tranquilidad de, es que es otro universo, es que es otra versión. Ya tenemos todos, público en general, porque lo podemos decir antes, éramos los pinches geeks y Gigi. Y Gigi. Y Gigi. Gigi lo logró, güey. Pero, y eran esas personas que entendían eso, pero ahorita ya ya es de conocimiento general que si estás viendo este, que es esta versión. Y si estás viendo el otro, que es esta versión. Sí, Eso- y antes no podíamos ver otro traje que no fuera el rojo con azul. Sí, claro, Ahorita no. ya estamos acostumbrados a ver Miles Morales. a Miles Morales y trajes. ¿Qué es esto? No, y trajes ¿Qué diferentes. es esto? No, o sea, pero que no es el traje clásico ¿no? de Spider-Man. Sí, claro. Y antes era como. Podemos abrazar más una versión diferente porque sabemos eso, es una versión diferente. Pero sí, güey, la neta, yo sí voy a decir, la neta, las canciones me maman. La gran mayoría, la gran mayoría. Y quisiera justificarlo bajo esa idea. Tú estás diciendo mucho de que sí había un guión, sí había una historia, pero finalmente las canciones están compuestas por Ajá. dos personas que son expertos y que son muy famosos dentro de la música. Es que son grandes canciones, pero que no funcionan dentro de los musicales. Y eso le pasa mucho a escritores que entran al mundo del teatro musical sin haber escrito antes ahí. Porque en los musicales tienes que escribir canciones que funcionen para todo. Ok. Y lo bueno con las canciones de Spider-Man es que funcionan en solitario. O sea, nomás crearon buenas canciones de Peter individual o Peter en duetos, pero no crearon más allá. O sea, no se hizo como que un trabajo en sí grande de que O sea, fuera de la obra funciona. Ajá, fuera de la Sí, obra claro. pueden funcionar muy chido. Claro, claro. Pero, o sea, es musical, pero son Bonnie y Ed. Yo creo que puedes escucharlas y obviamente pues por lo que están cantando, tú te las puedes imaginar como, pasa esto. Sí. Yo creo que sería la mejor forma de vivir Spider-Man Turn of the Dark, escuchando la música y tú Sí. construyéndolas a partir de, pues esto va a llevar a esto y esto lo construye a esto, sin realmente conocer cómo fue realmente el musical. Y por ejemplo, te digo, yo en su momento escuchaba eso, bitch, Spider-Man volaba sobre ti, el Duende Verde tenía alas, ¿por qué? No lo sé, pero tenía alas. cierto, sí. Aparte, ¿sabes qué, güey? Perdóname por interrumpirte. O sea, también no entiendo por qué no usaron villanos de Spider-Man que les pudiera funcionar para un escenario. O sea, por ejemplo, con un misterio pudieron haber jugado muchas Güey, cosas. O ¿sabes con el qué, buitre, güey? güey. O sea, si ya los iban a poner a volar, pues pon al buitre, que él sí tiene alas. Y ponlo ahí. Pon a Misterio, incluso a Octopus hubiera estado interesante ver cómo lo hacían. O sea, pero agarran al nuevo personaje de Gigi, güey. Y a Kraven, o sea, que es como, pues no son... Sí, güey, o sea, no son llamativos para un escenario. Prácticamente el concepto de las canciones, te digo, suena interesante manejarlas, construirlas tú mismo en tu imaginación sin saber realmente qué pasaba. Pero sí diría que es un gusto culposo, güey, porque a mí, yo la vi en video, no la vi en vivo, ha de haber sido algo muy diferente. Sí. Pero había cosas que yo veía y que me emocionaba haberlas visto en vivo, güey. Por ejemplo, la escena donde Peter descubre sus poderes y que está en pared a pared y que está Ajá. brincando. Se me hace una escena fascinante, güey.
las escenas donde se ha de ver columpiado, güey, o sea, Sí, uno debió ser muy impactante. para el público. debe ser muy emocionante, Se güey. hubiera caído en el público. Es que según yo, o sea, recuerden que les conté 5 accidentes, güey. Hay una sexta que se sabe que sucedió durante ya la corrida de Broadway. Ajá. O sea, pero yo no encontré ninguna información de qué fue en sí ese accidente. Y yo había escuchado que si en un punto se les cayó del escenario. O sea, lo único que encontré de ese accidente fue... No, fue un video que está una bola de stage manager cubriendo así como que alguien en el escenario. O sea, como que así viendo qué pedo. Pero no sé en sí qué fue. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, Tal. pero se sabe que hubo un accidente. O sea, Me extraña, güey, que haya sido... Se supone que esta clase de producciones... Digo, ya nos explicaste qué fue todo lo que pasó. Pero esta clase de producciones no tendría que estar pasando por esa clase de chingaderas, güey, de Sí. accidentes, güey. Mm. Y sobre todo tan frecuentes. Porque, por ejemplo, yo ya, pues, teniendo una relación más cercana contigo, güey, sé de varios accidentes que existen dentro del teatro, ¿no? Por ejemplo, un madrazo que puede salir mal, güey. sí, sí. Alguien que puede estar sangrando en el escenario y continuar con su actuación, pero no te vas a algo así como un cabrón se cae 9 metros de... Sí. No, y los invito a que busquen videos, güey. Está muy cagado de cuando... O sea, porque en Broadway, o sea, ya cuando siguió la temporada, o sea, no pasó nada trágico más que ese video que no sé en qué supe qué es, pero está muy chistoso ver cómo, o sea, en muchas funciones se les quedaban ahí colgados y de repente estaba Duende Verde así como colgado y esperando así como que a pasar. Entonces, o sea, la neta creo que sí fue un musical que también ayudó a chingos de producciones a meterle más seguridad a sus Sí, proyectos. probablemente. O sea, sobre todo para, más que nada por el corazón de, cuidar a nuestros actores, sobre todo para librarse de demandas y de mala imagen de Claro. que fue lo que pasó con... ¿Le darías le darían genuinamente una oportunidad si supieras, va a volver después de tantos años con un guión corregido, posiblemente con una historia ligeramente diferente? Yo creo, es que a ver, Sí iríamos. o sea, no, claro que iríamos, Ay, güey. sí, O güey. sea, totalmente estaríamos Me ahí. fantasía esa madre. Fíjate, mira, ahorita en este momento que está también la obra de teatro de Stranger Things, o sea, ves videos y es una cosa muy cabrona. Vamos a hablar después en otro video de eso, porque está muy cabrón todo lo que lograron a nivel tecnológico. O sea, siento que ahorita, o sea, yo diría que a lo mejor Spider-Man sí estaba un poco adelantado a su época, porque ahorita sí la tecnología ya es bastante diferente y podrían jugarlo de maneras diferentes y ya sin menos riesgo. Con IA. Ajá, con IA. No, y también, o sea, güey, al final, ¿sabes qué también? O sea, para ese punto, y no sé cómo esté Broadway ahorita, pero para ese punto, la neta, la gente sí iba a Broadway a ver una buena historia, güey. O sea, Sí, sí güey. iban, o sea, Era más sinónimo, güey. sí, o sea, más allá de ir a ver un montón de efectos y canciones superpoderosas, o sea, neta, sí iban a ver una gran historia de musical, que ahorita aquí pasa mucho en México que la gente pues va, pues hay mucho público que va nada más a pantallarse y a ver imágenes y a ver artistas famosos, pero allá sí la gente sí quiere ir a ver una gran historia y también por eso les fue tan mal. Entonces, si regresara, yo sí, obviamente le daría una chance e iría a verlos a la premier, pero... Audicionaría. Audicionaría. Porque me caiga. Pero sí tienen que muchas cosas que mejorar. Yo, la neta, me olvidaría completamente de Turn of the Dark y haría una cosa completamente diferente. Bueno, no sé si podemos mencionarlo, que yo creo que sí. Oh. Pero sí sabes, porque fue algo que tú y yo hablábamos, de que existen más musicales de Spider-Man. Ah, claro, sí, de hecho hicimos una gran investigación gracias al hermano que nunca nos pasó información de eso. Ay, después deberíamos hablar de todos los musicales después. Sí, sí, ya, sí. ya después. Para otro Me capítulo. mama como abrimos. ¿Cuándo fue eso? Bueno, pero sí, o sea, este musical como que nos hace pensar si realmente los superhéroes funcionan en el escenario o no. Y yo creo que esa incógnita va a seguir, porque Spider-Man sí es el más conocido de los personajes que llegaron a Broadway, pero hay otros personajes como Batman y como Superman que estuvieron en los escenarios. Pero eso será para otro Para el video. siguiente video. Gracias por ver este piloto. Fue muy largo, fue mucha información. Como Spider-Man, tú no Pero, güey, teníamos que hablar de esta gran historia. Pero bueno. Tuvo que ser como la hora. No, gracias, amigos, por ayudarme en este primer pilotito. Ojalá que sea un buen comienzo. Iré aprendiendo poco a poco. Sigan a Storyline. Sigan este perfil y sigan todo lo que vamos a estar haciendo aquí en Musicaleando. Y pues nada, ¿cómo los pueden seguir en redes? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como The Amazing Alex Arellano. La gran mayoría de redes sociales me pueden encontrar así. The Amazing Alex Arellano, pues ahora sí que mi contenido se basa totalmente en Spider-Man. Muchas veces también en otras cosas de la cultura geek. Pero así en TikTok, Instagram, ahí me pueden encontrar. Tú, Y Julio. a mí también en YouTube, en TikTok y en Instagram también como Axel Barker. Y así, en todos lados.
Axel Parker. Excelente. Yo les comento que ahorita que están viendo este video, ya comenzamos la temporada del musical de Eres Bueno Charlie Brown en la Ciudad de México. Estamos en Marqueteatro todos los domingos a las 12 p.m. Ahorita están anunciadas 4 funciones, pero necesitamos su apoyo para que estas funciones se llenen y que sigamos con la temporada. Y nada, estén atentos a mis redes sociales. Me pueden seguir como @soyalain con doble N en TikTok para ver información de teatro musical, ver todas las cosas que estoy haciendo artísticas. Y si quieren ver mi otra vida, mi lado Spider-Man, me pueden seguir como @lainpenalosa en TikTok y en Instagram igual como @lainpenalosa. Y suscríbanse a este canal para no perderse futuros invitados y futuros temas importantes de Broadway. Y también comenten qué otro tema de Broadway les intriga conocer, ¿ok? Esperemos que este video sí vea la luz. Este video sí va a ver a la luz. Se sube este lunes. Ah, bueno, eso es otra cosa. Todos los lunes, o bueno, voy a tratar que todos los lunes se suba un video de estos, ya sea yo solo o ya sea con invitados. Porque el lunes es el domingo de los teatreros y vamos a respetar. Así que, gente, si están viendo este video, no sé, un jueves o algo así, que se subió hoy, ya falló. Ya falló. Sí, con todos los detalles. Se ve el lunes. Bueno, adiós amigos. Muchas gracias. Adiós. Bye.